Josué capítulo 21, versos 43 al 45. Cuando lo tenga me dice amén. El tema de esta mañana es viviendo la buena vida. Por ahí alguien sacó una canción que se hizo muy popular y se hizo esa persona muy famosa por esa canción que se llamaba Living la Vida Loca, ¿se acuerda? ¿Verdad que sí se acuerda? Así es que nosotros no decimos así, sino Living la Vida Buena. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición que tenemos, Señor, de poder meditar en tu palabra. Señor, donde quiera que llegue este mensaje, precioso Padre, nosotros creemos con todo nuestro corazón que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple, oh Dios, el propósito por el cual tú la envías. Señor, los que estamos aquí abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, precioso Dios, para que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros, bendito Dios, transformes y cambies nuestra manera de pensar. Así, oh Dios de la gloria, nosotros nos humillamos delante de tu poderosa mano, para que tú nos guíes, Señor, y nos muestres qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y la voluntad que tú tienes para tu pueblo. Señor, hay muchas noticias hoy día que tratan de impulsar nuestra alma hacia un lado y hacia otro, precioso Señor, pero las noticias tuyas son buenas, Señor, porque ese es tu evangelio. Y nosotros, oh Dios de la gloria, no creeremos y no dependeremos. Nuestra alma, Señor, no dependerá de lo que pasa a nuestro alrededor en este mundo físico, sino en tu reino, precioso Dios, donde hay buenas noticias, donde hay esperanza para cada uno de nosotros, donde hay gracia, donde hay misericordia, precioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús, manifiéstate en esta mañana, Señor, hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de algunos años, mis hermanos, de estar sirviendo al Señor, como la mayoría de ustedes conocen mi testimonio, yo conozco de Dios desde muy niño. A mí me enseñaron la palabra desde que era un niño y me aparté por un tiempo y luego pues ya con un poco más de edad y cierta madurez, que no era mucha, pero por ahí por los 23 años yo regresé al camino del Señor. Y desde entonces yo he servido al Señor con un poco de más entendimiento y procurando obviamente crecer, ir hacia adelante con todas las altas y bajas, entendiendo mejor la palabra del Señor. Y a lo largo de mi vida yo he visto cómo Dios cumple todo lo que Él promete. Yo no sé usted, pero yo me he dado cuenta que lo que Él prometió, fíjese, Dios no me ha dado todo lo que yo le he pedido. No es eso lo que yo estoy diciendo. Porque a veces pedimos y pedimos mal. O a veces pedimos porque nosotros deseamos algo. Y cuando no entendemos eso, pues obviamente hay respuestas que Dios no trae a nuestras vidas. O a veces sus respuestas son negativas, siempre buscando lo que es mejor para nosotros. A veces Dios nos dirá que no, porque algo no nos conviene. Y entonces Dios contesta, tanto que sí, con la palabra sí como con la palabra no. Pero lo que sí podemos dar testimonio es que Dios es fiel a lo que Él promete. Y si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces este verso 45, hermano, a mí me encanta porque dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió.
todo lo bueno que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Mire, hace poco nosotros hablábamos de algunas cosas que Dios determina a veces, y cómo se recuerda cuando hablamos de que Dios también se emociona, y cómo algunas cosas malas que a veces había determinado para alguien como juicio, como trato, de repente Él las cambiaba. Pero note que este pasaje dice que todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y si el Señor lo cumplió para el pueblo de Israel, lo cumplirá para su iglesia también. Y mire, esta palabra no puede ser más apropiada para este tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo donde, hermano, lo que nos dicen las noticias es catástrofe. De lo que nos hablan es de que lo peor está por venir. ¿No lo ha escuchado usted? Lo peor aún está por venir. Y temen que el mentado Putin se endemonie más de lo que está y de repente haga, qué sé yo. Y entonces nos están hablando de todo este montón de cosas y nos dan malas noticias. Entonces nosotros tenemos que venir al reino del Señor, y nosotros tenemos que venir a la palabra del Señor para recordar o para descubrir cuáles son las promesas de Dios, porque ciertamente se va a poner difícil la cosa, hermano. Y ya vio usted cómo está la gasolina, y de eso es lo que más se habla, y que va a faltar el trigo y que no sé qué. Y mire, hermano, eso está lleno la Biblia de historias donde eso ya ha sucedido en otro tiempo, y todo lo que está ahí da testimonio de cómo Dios cumple las promesas con aquellos que le creemos a Él. Así es que usted y yo debemos depender de Dios y decir: Señor, por alguna razón tú estás permitiendo que todo esto pase en el mundo, pero yo voy a confiar en tu providencia, y voy a confiar en ti, y voy a confiar en lo que tú has dicho, porque ninguna de las buenas promesas que has hecho para nosotros se quedará sin cumplimiento. Dios cumplirá, así como ha cumplido en traer ciertas cosas sobre el mundo, cumplirá en lo que Él ha prometido para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora, el pueblo de Israel había finalmente conquistado la tierra prometida, hermano. Y hay algunas cosas interesantes que sucedieron en este punto de la historia, que nos dejan a nosotros, obviamente, una enseñanza para que también obtengamos lo mismo que ellos obtuvieron. Porque todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tiene una enseñanza espiritual para nuestras vidas. Nosotros aprendemos. Yo les he enseñado que el Antiguo Testamento realmente es un libro de figuras. Nos muestra con figuras, nos dice ciertas verdades espirituales para que nosotros las entendamos. Lo que ahí sucede, hermano, nosotros no nos va a suceder literal. Se abrió el mar Rojo, y algunos se han atrevido a ir a ver si logran abrir el mar, ¿verdad? Porque quieren que eso les pase literalmente. Y realmente eso no es así. Lo que Dios nos muestra son verdades espirituales. ¿Lo puede hacer Dios? Por supuesto que sí. Si Él es todopoderoso y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Él lo puede hacer. Pero ya Él nos dejó establecida su palabra, y en este tiempo, hermano, debemos manejarnos a través de la fe, a través de la confianza, no a través de lo que vemos, sino la confianza que nosotros ponemos en Dios. Entonces, Dios quiere que usted y yo obtengamos victoria sobre nuestros enemigos. Me encantó me gusta mucho este canto, porque exalta mucho el nombre del Señor. Y dice que al mencionar su nombre tienen que huir demonios, hermano. Y eso es así. Entonces, demonios, espíritus inmundos y cosas que se mueven, hermano, en la oscuridad, tienen que huir cuando nosotros confiamos en el nombre precioso de nuestro Señor. Cuando hay tristeza en nuestros corazones, cuando hay desesperación, todas esas cosas obedecen a entidades que son negativas, que son inmundas, hermano. Entonces, la presencia de Dios, el confiar en Dios, aleja de nuestra vida todas esas cosas, todos esos enemigos de nuestra alma. Ahora, la tierra prometida es símbolo no del cielo. La tierra prometida para nosotros no está en el cielo, está aquí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es aquí donde Dios nos ha llamado a nosotros a disfrutar de la tierra. ¿Por qué decimos eso? Porque el pueblo de Israel poseyó la tierra, pero no se acabaron las luchas.
ahí estando en la tierra, ellos tuvieron que seguir luchando, seguir peleando. Ya tenían la tierra, ya la habían poseído, ya la habían tomado, pero las batallas no se habían terminado. Entonces nosotros, hermano, que hemos llegado a la tierra prometida, llegar a la tierra prometida es conocer a Cristo. Desde el momento en que usted recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted llegó a la tierra prometida. Usted recibió la promesa más importante que Dios le había dado a este mundo, que era un Salvador. Es más, la promesa más grande que Dios le había dado al pueblo de Israel era un Mesías, que algunos de ellos todavía, o la mayoría, todavía lo están esperando. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a ese Mesías, a ese Salvador que ha traído para nuestras vidas, hermano, victoria, que ha traído para nuestras vidas ese descanso, esa gloria que usted y yo buscábamos. La hemos encontrado en Cristo Jesús. Por eso es que ya no necesitamos de otras cosas. Los vicios se terminaron, porque ya no hay esa necesidad, o por lo menos ya no debería estar esa necesidad en nosotros, porque Cristo lo llena todo. Seguimos en la lucha, seguimos peleando contra tentaciones, seguimos peleando contra las circunstancias, seguimos peleando contra enfermedades y contra problemas, hermano, pero gozamos de la presencia maravillosa y de las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, hay dos elementos clave en esta historia. Han de haber muchos más, pero yo le quiero hablar de estos dos que tuvieron que hacer los israelitas y que nosotros, hermano, debemos poner en práctica para vivir una vida buena. Porque a veces lo que pasa es que nosotros llegamos y nos detenemos en nuestro caminar, y Dios quiere que nosotros avancemos. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo podemos ver en el verso 43, en la primera parte. Y número 1 es poseer. Verso 43 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. ¿Y qué hicieron ellos? La poseyeron y habitaron en ella. La palabra poseyeron en hebreo es yarash, así se dice, y significa ocupar, desalojando a los habitantes previos. Mire, esto es muy interesante, porque esto es lo que debe suceder realmente en nuestras vidas. Cuando ellos llegaron y poseyeron la tierra, la poseyeron y tuvieron que decirle a los que estaban ahí: ustedes se tienen que ir, ustedes no pueden permanecer aquí, ustedes van a tener que irse. Y lo hicieron con violencia, lo hicieron con guerra, lo hicieron con batalla. No llegaron a pedirles permiso, no llegaron a decirle: bueno, enemigos, disculpen, fíjense que esta es la tierra que Dios nos dio, ¿pudieran irse, por favor? Porque esa no es la manera en que se conquista un territorio. Hoy lo tenemos gráfico en las noticias. Un pueblo que quería conquistar a otro y se metió no pidiendo permiso, se metieron por la fuerza. Ahora, ¿usted está diciendo que eso es lo correcto, pastor? No, el Señor los envió a ellos a hacer eso, obviamente por lo que, aunque la historia existió y todo, para nosotros no significa que nosotros vamos a pelear con alguien, porque la misma palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos a través de esto en lo espiritual? Que si nosotros, hermanos, ya hemos llegado, si nosotros ya hemos entrado en esa fe, en esa confianza en el Señor, es importante que desalojemos de nuestra vida lo que no pertenece allí. Lo que es un enemigo para nosotros, tenemos que echarlo. Tenemos que decirle: no puedes habitar más aquí, no puedes habitar aquí, porque aquí ya viene a vivir alguien más, viene a vivir Cristo Jesús, viene a morar a mi corazón a través de su Espíritu Santo, y a través de la palabra el Espíritu de Dios va entrando más y más en nosotros y desalojando a nuestros enemigos. Por eso es importante, hermano, continuar en el proceso.
Por eso es importante que nosotros ejercitemos nuestra salvación. ¿De qué manera? De la manera en que nosotros permitimos que la palabra de Dios siga entrando en nuestra vida. Y así como esa agua que entra y saca el agua sucia, hermano, y comienza a ser reemplazada por agua limpia, así tiene que suceder en nosotros. Pero no debemos detenernos en el proceso. Entonces lo primero es poseer. ¿Poseer para qué? Para que todo lo que no pertenece a Dios salga de nuestra vida. Es importante renunciar a aquellas cosas que no nos permiten a nosotros avanzar, hermano. Es interesante porque a veces las personas, a veces puede suceder, y creo que en la mayoría de nosotros, que entramos al evangelio, pero hay ciertas cosas que no queremos abandonar, que no queremos dejar, que se arraigaron ahí, hermano, y ahí están, y es tan difícil a veces poderlos sacar. Pero no es imposible, porque la Biblia dice que el Señor le dio al pueblo de Israel victoria sobre todos sus enemigos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces Dios puede no solamente con un par de enemigos, Él puede con todos los enemigos que tú y yo tengamos, hermano. Y en Cristo Jesús nosotros hemos recibido esa victoria, porque Él venció. Es que nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos conquistar áreas de nuestra vida que son controladas por nuestros enemigos. ¿Le ha pasado a usted que usted quiere ir de un lado y de repente siente que está yendo de otro? No diga amén. Pero le ha pasado que usted dice, no, y ahora no va a suceder, y ahora no voy a sacar el mal carácter, no me va a salir el apellido, no. Y usted dice, y cuando siente ya le salió el apellido, hermano. Porque esa área de su vida no ha sido conquistada todavía. Y todos como seres humanos tenemos áreas en nuestras vidas que todavía no hemos conquistado. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer una vez más es seguir creyendo a la palabra del Señor, hermano. Seguir creyendo en que el Señor es el que nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, nuestros enemigos tienen que salir. La depresión es un enemigo. La tristeza es un enemigo. Hay personas que tienen esa tendencia a entristecerse fácilmente, a deprimirse. Los que no tenemos ese problema nos cuesta un poquito entenderlo, pero realmente existe. Realmente hay personas que padecen y puede ser una cuestión a veces médica también, y eso lo entendemos, y hay que buscar médicos y hay que hacerlo. Pero sobre todo hay que creerle a la palabra del Señor. Dios es poderoso para acabar con tu depresión, para sacar de tu vida la tristeza. Dios tiene poder para hacerlo y tenemos que confiar en Él en primer lugar en nuestras vidas. Él debe ser el primero en quien nosotros debemos pensar en momentos de dificultad. Cuando hay algo que está acechando nuestras vidas, cuando hay un enemigo que nosotros no hemos podido vencer, tenemos que venir delante del Señor, así como lo hacía Pablo, que aunque sabía que era un aguijón que estaba en su carne, él decía, pero yo vengo de todas maneras y confío en el Señor, porque aunque no me lo resuelva, necesito escuchar que Él me diga, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo soy el que venzo por ti, yo sé lo que estoy haciendo en tu vida. Entonces era fortalecido a través de eso. Ahora, lo primero es poseer, hermano. Y lo segundo, no segundo, pero es parte de la posesión, debemos poseer nuestras posesiones. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, Israel poseyó la tierra que Dios le dio, pero con el tiempo fueron perdiendo terreno. Y a veces sucede eso en lo espiritual. Dios promete que nosotros, fíjese, cuando el cristiano a veces pasa que avanza, ¿verdad? Logra avanzar y logra avanzar bastante. Y de repente puede pasar que se estanca. Ya no va más allá. Ya no camina más allá. Algo le pasó en el camino. Algún hermano le hizo una mala cara. Alguien le quedó a deber dinero. Vio a un pastor que le pidió ofrenda. Y eso lo dañó, lo traumó y ya no quiso seguir adelante.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una promesa también cuando eso sucede, porque el Señor promete, hermano, que nosotros podemos una vez más poseer aquello que ya se nos había sido quitado, es decir, recuperar el terreno que nosotros quizá en un momento dado ya habíamos perdido. Yo les mostré la vez pasada un mapa de Israel. ¿Se recuerdan que les dije, vean este mapa y lo pequeño que es? Y no es nada en comparación con lo que Dios les prometió. Ahora, Israel perdió todo ese terreno. Es más, llegó un momento que no tenían pero ni siquiera un pedacito de tierra. Estaban esparcidos por toda la tierra y no había nada. Hasta hace algunos años atrás fue que a ellos les dieron un pedazo de tierra y dijeron, bueno, ahí métanse, ¿verdad? Era más desierto que otra cosa. Y ahí los metieron, hermano, y ahí Dios los bendijo. Y ahí es como ellos comenzaron a crecer. No tienen todavía la tierra que Dios les prometió, pero si Dios les prometió, usted escríbalo, hermano, que va a suceder, porque ninguna de esas promesas quedará atrás. Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Y mire, se lo voy a mostrar con la Biblia. Abdías, verso 15, porque solo tiene un capítulo. Abdías. Yo sé que por ahí usted casi no pasa, hermano, pero trate la manera de ver si lo encuentra, ¿verdad? Son esas perlas que a veces están escondidas. Es un libro muy pequeño en los profetas menores. Abdías, verso 17, perdón, no es verso 15, es verso 17. ¿Lo tiene? Me dice amén. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Está hablando del pueblo de Israel. Y luego dice, y la casa de Jacob recuperará ¿qué? Sus posesiones. Ahora, ¿cómo le dije que era la palabra poseer en hebreo? Le dije que era yarash. ¿Ok? Y que significa ocupar, desalojando a los habitantes previos. Ahora, en esta ocasión, posesión no es la palabra yarash, sino que es la palabra morash. Morash significa deleite. Ahora, a mí me llamó mucho la atención esto, porque ser dueño de algo no necesariamente es poseerlo. Por ejemplo, algunos de ustedes quizá tienen su terreno allá en su país, ¿cierto? Ustedes son los dueños. No hay duda de eso. Ha de haber una escritura que dice que ustedes son los dueños. Pero realmente ustedes no lo poseen. ¿Por qué? Porque ustedes no lo disfrutan. Cuando yo poseo algo, es porque yo lo disfruto. Y usted lo puede vender si quiere y es suyo, y yo entiendo eso. Pero lo que le quiero decir es, hay una diferencia entre ser dueño de algo y poseerlo realmente. Y a veces, hermano, mire, no es lo mismo ser dueño de una Biblia que poseer las promesas que ahí están escritas. Amén o ay, 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 como usted quiera. Pero reaccióneme a este asunto, póngale like o corazoncito. ¿Verdad? Entonces, note, son dos palabras distintas. Dice, ok, Israel poseyó la tierra. Por eso la palabra es yarash, ¿verdad? Y ya poseyeron la tierra, yarash. Pero ya estás viviendo ahí, todavía no morash, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás disfrutando realmente de lo que te pertenece a ti. Dios te ha dado promesas, hermano, y me las ha dado a mí. Y yo soy dueño de esas promesas. ¿Cuántos son dueños de esas promesas? Ok, yarash, ¿verdad? Pero ¿cuántos ya morash ahí? ¿Cuántos ya hemos tomado realmente esas promesas y las estamos disfrutando? Porque Dios me ofreció paz a mí. La pregunta es, ¿vivo en paz? Ay, soy dueño de la paz. Sí, pero no moro en paz.
no me deleito en esa paz. He sido liberado, el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario y Él ahí prometió libertad para mí. Yo me apropio de esa palabra. Sí, pero ya eres libre. Esa es la pregunta. O sea, eres dueño de lo que Dios te ha dado, pero ¿lo estás disfrutando realmente? O sea, ya Dios te dio la tierra, pero ¿la conquistaste? Porque Él dice, ahí está, la tierra. Mi hermano, a mí me encanta porque Dios no vino y agarró al pueblo y dijo, déjenme que sople sobre estos enemigos ahora. Y eso es lo que la gente a veces quisiera. Por eso es que la gente a veces anda buscando quién le saque los demonios en 2 minutos y lleva 10 años invitándolos, ¿verdad? Y quiere que en 2 minutos le saquen un demonio. Entonces el Señor dice, ahí está la tierra. Ahora ustedes entren, tómenla porque yo ya se las di, pero conquístenla, háganla suya. Yo prometo estar con ustedes en cada batalla. Yo prometo hacer milagros en esas batallas. Donde ustedes miren un gigantote de ese tamaño, no le tengan miedo, porque ahí voy a estar yo con ustedes luchando. Ustedes vayan y conquisten y tomen lo que a ustedes les pertenece, pero disfrútenlo, disfruten de lo que yo les doy. Aquí viene la presencia del Señor, aquí está la presencia de Dios, pero es responsabilidad nuestra, es conciencia nuestra. Si nosotros vamos a decir, ok, yo voy a disfrutar de esa presencia porque aquí está Él, no me importa si el que cantó se le salieron los gallos cuando estaba cantando. A mí no me interesa eso, no me importa. A mí lo que me importa es que Él prometió estar donde 2 o 3 reunidos en su nombre, y yo voy a disfrutar de su presencia y voy a adorarle. Yo voy a disfrutar de lo que Él me da. Entonces, hermano, podemos tener muchas cosas, pero si no lo disfrutamos, de nada sirve. En un libro de liderazgo que yo leí una vez decía que no sé qué porcentaje de estadounidenses tienen un carro 4x4. ¿Cuántos tienen 4x4? No me recuerdo muy bien del porcentaje, pero la mayoría de los que tienen un carro que tiene 4x4 nunca lo han metido a la tierra, hermano. ¿Y para qué es el 4x4 realmente? Bueno, es para terreno que no es carretera, ¿verdad? Y andan en la carreterita con el 4x4, ¿verdad? Y el 4x4 preguntando, ¿y cuándo me irán a usar? ¿Sí me doy a entender? Dios nos da a veces cosas, me refiero a espirituales, ¿verdad? No a la 4x4, también esa se la dio el Señor, pero bueno, es otro asunto. Y no las disfrutamos, hermano. No disfrutamos de lo que Dios nos ha dado. Entonces hay que poseer las posesiones, hay que tomarlas. Si Dios le ha dado algo, disfrútelo. Si Dios le ha dado las promesas del Señor, tómelas para usted. ¿Por qué yo me voy a afligir en este tiempo por lo que me dicen, hermano, que después de esta guerra viene una hambruna y viene un montón de cosas? ¿Por qué yo me voy a afligir de eso si yo veo en la palabra que el Señor me dice que Él me va a sostener con la diestra de su justicia, que Él va a estar conmigo? Entonces mi trabajo como cristiano, como creyente, nuestro trabajo como iglesia es creerle al Señor, hermano. No le creamos a las noticias tanto como le creemos a la palabra del Señor, hermano. Mire, se descubrió ahora con esto de la guerra que los noticieros, con tal de vender sus cochinas noticias, hasta un videojuego pusieron ahí. Miren cómo está la guerra, y era un videojuego, hermano. Yo no sé quién de ustedes lo vio. Miren cómo van los bombardeos, y sacaban bombardeos que existieron hace como 3, 4 años atrás, con tal de vender sus cosas y estarle metiendo miedo a la gente y jugar con el alma de las personas, hermano. Hacen todo esto, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor y creer a las noticias que Él nos trae a nosotros. Ninguna de las promesas que Él ha dado se quedará sin cumplimiento. Todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno.
Jesús conquistó para nosotros, hermano, pero muchas veces descuidamos nosotros el terreno que una vez fue nuestro. Si ya avanzaste, por ejemplo, yo no sé de nadie, pero aquí en Las Vegas hay un problema. Hay gente que tiene tendencia a jugar en los casinos. Y a veces ya han conquistado ese problema. Ya lograron, ese era un enemigo de su economía, porque agarraba el cheque y se lo iba a gastar ahí y luego no tenía para comer y tenía que andar viendo a quién le pedía dinero prestado para poder sobrevivir. Obviamente era un enemigo para él. Lo logra conquistar y a veces, hermano, como que, bueno, ya no voy a pasar por el casino nunca más. Y resulta que le ofrecen un trabajo ahí, una buena oportunidad para vencer la tentación. Lo voy a agarrar. Si no puede, mejor no se meta. Eso solo estoy poniendo un ejemplo, pero esto puede aplicar para muchas cosas. Si no podemos con eso, hermano, el sabio ve el mal. ¿Y qué hace? Lo enfrenta y se va encima de él. No, dice, mejor aquí corrió que aquí quedó. Salimos y nos alejamos. Tenemos que alejarnos de las cosas que son enemigos para nosotros, hermanos. Si usted ve que un enemigo suyo, yo sé que no tiene, pero supongamos que tuviera, si usted ve que se quiere acercar a usted, que viene por ahí, usted lo evita. Usted se hace a un lado, usted dice, no, yo no quiero acercarme aquí porque no sé qué vaya a suceder. Entonces, hermano, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, si ya conquistamos un terreno, ¿para qué retroceder? ¿Por qué no mantenerlo? Ese fue el problema del pueblo de Israel. No pudieron sostener lo que Dios les había entregado. Y ese es el problema muchas veces de su iglesia. Ya ha conquistado terreno y lo cede una vez más. Lo entrega de regreso a sus enemigos. Y ese es el problema que a veces nosotros tenemos. Por eso tenemos que confiar a la promesa del Señor, donde dijo el Señor, la casa de Jacob recuperará lo que le pertenece, recuperará, volverá a su posesión. Hermano, tenemos que confiar en el Señor. Si has perdido terreno, es tiempo de recuperarlo. Si has cedido terreno, es tiempo de decir no, ya estuvo suave, vamos a recuperar ese terreno, nos pertenece a nosotros. Porque el diablo no le importa, hermano. Hay invasores espirituales, así como hay físicos, ¿verdad? En nuestros países sucede mucho que invaden terrenos. Y la gente llega y dice, el gobierno no me da tierra, esta me gusta. Y se meten ahí un montón y tienen que, por medio de autoridad, sacarlos. El dueño no puede llegar y decir, bueno, simplemente él y decir, miren, este terreno es mío, tengan la amabilidad de salir. No, porque ellos están ahí y se han metido y se han apropiado de ese lugar. Entonces él tiene que ir a la autoridad y decir, ayúdenme porque este terreno realmente me pertenece a mí. Entonces, hermano, ya me entendió la analogía, ¿verdad? Si usted ha perdido terreno y se lo han invadido, hermano, usted tome la autoridad que el Señor le da, que es su nombre maravilloso, porque en el nombre del Señor es echado fuera cualquier demonio y cualquier espíritu inmundo. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos nosotros esto? ¿Cómo tomamos una vez más? ¿Cómo lo recuperamos? Enfocándonos en el avance. Josué capítulo 1 verso 3, se lo leo rápidamente. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, en el llamado que le hace a Josué, yo te he entregado hoy. O sea, yo ya te lo entregué. ¿Qué te entregué? Mira, ya te di, aquí está el mapa. Aunque el Señor había hablado de lugares, le dijo, todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro territorio. Entonces, ¿de qué nos habla esto, hermano? Nos habla de una acción que nosotros tenemos que tomar. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos visitara en la casa, que Él llegue ahí todos los días.
Que todo lo que nosotros necesitemos Él lo ponga delante, ¿verdad? Que yo no tenga ni que mover nada para que ahí donde yo estoy, ahí me lleven todo lo que yo necesito. Y el ser humano a veces puede tomar esa actitud. Y como cristianos espiritualmente, hermano, nosotros, mire, luchamos por conseguir lo que nosotros queremos y trabajamos duro y hacemos esto y hacemos el otro porque queremos las cosas. ¿Verdad que nada de lo que usted tiene se lo han regalado, hermano? Bueno, tal vez algo, ¿verdad? Pero la mayoría de cosas que usted ha logrado en esta vida, usted tuvo que trabajar por ello. La mayoría. ¿O no? Si no, deme la fórmula para ver dónde regalan. Entonces usted tuvo que trabajar. En lo espiritual es lo mismo. El Señor dice, estas son mis promesas. Ahora, todo, haga de cuenta que el Señor tiró las promesas en el suelo y las puso en el camino. Y dijo, todo esto te pertenece a ti, yo te lo he dado. En Cristo Jesús Él nos ha dado todas las cosas. Pero luego dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Josué, hay que caminar, mijo. Hay que, no es nada más así de dártelo y ya. Tienes que tomar una acción. Tienes que luchar por lo que anhelas. Tienes que ir y pelear contra los gigantes. Tienes que enfrentarte a ellos. Lo harás en mi nombre y yo te daré la victoria. Pero tienes que caminar. Pero tienes que dar pasos. Si ya no quieres seguir luchando con el vicio con el que has estado luchando, entonces acaba con todo lo que te invita a hacer eso que te está deteniendo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. El Señor dijo que Él pondría a las potestades debajo del estrado, serían estrado de los pies de la iglesia. Lo puso debajo de nosotros, hermano. Entonces, ¿bajo qué autoridad? Bajo la autoridad de Cristo Jesús. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él sigue dando la misma libertad para cada uno de nosotros. Podemos disfrutar de la paz que Él sabe dar. En el mundo hay guerra, en el mundo hay conflicto, en el mundo hay desesperanza, pero en el reino de Dios hay paz, hay provisión, hay tranquilidad, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído a su palabra, pero hay que dar pasos. Hay que caminar, hay que avanzar. No dejes que nada de lo que está sucediendo en el mundo te detenga, hermano, en tu vida espiritual. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ay, hermano, no dejes que te venga una hipotermia espiritual, porque eso mata. ¿Sabe que esa muerte no se siente? ¿Cuántos sabían que la muerte por hipotermia no se siente? Y la gente se va quedando dormida y ahí se fue. En un sentido espiritual, no debemos nosotros permitir que venga frialdad a nuestras vidas. Mientras más nosotros veamos que el mal se levanta, hermano, eso Dios lo está permitiendo por una razón. Nosotros seguimos confiando en nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Es en la palabra de Dios donde están las promesas, y mi tarea es avanzar en el conocimiento de dichas promesas, no solo en lo intelectual, sino creyéndolo. Porque se puede decir, hermano, pero donde se nota es en la práctica. Realmente, fíjese, le leo rápidamente Santiago 1, 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿cómo es el que duda, hermano? Como la ola. ¿Será? Se me hace que no. ¿Será? Y avanza un poquito más. Todos los que hemos ido a la playa nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que a veces nos sorprende la ola. Ahí estamos sentados tranquilos y cuando nos sentimos se nos vino encima. ¿Por qué? Porque a veces está hasta el frente y a veces está hasta atrás, hermano. Entonces el que duda es semejante a eso.
El que dice, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios no existe? ¿Será que Dios iba a actuar? ¿Será que Dios no va a actuar? El que se mantiene así, hermano, a veces está atrás y a veces está adelante. Y el Señor quiere que nosotros, como un ejército, avancemos hacia adelante y el terreno ganado, el terreno conquistado, hermano, lo mantengamos y aún sigamos avanzando, conquistando cada día más y más esas áreas de nuestras vidas, creciendo en nuestra fe, hermano, confiando en el Señor en todo momento. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces el Señor dijo a Josué, camina y el Jordán se va a abrir. A Moisés le dijo, ¿para qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Yo te dije que te iba a sacar y nada te va a poder detener para cumplir lo que yo he dicho que voy a hacer. Pero tienes que dar el paso. El mar no se secó hasta que esa gente empezó a caminar adentro, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza. La fe y la confianza es el mejor halago que alguien puede recibir. Mire, usted puede amar a alguien que no se merece su amor. Usted puede amar a una persona que lo trata mal o que la trata mal. Y nosotros a cada rato nos topamos con eso. Bueno, ¿y qué es lo que está? No, viera cómo, no, y viera cómo me trata, y viera cómo, pero y entonces, es que la amo, o es que lo amo. Y me doy cuenta que la gente ama realmente porque ama, por un sentimiento, porque decidió y ahí quiere quedarse. Pero la confianza es algo que se gana. Por la confianza hay que trabajar. Y cuando a uno le da, mire, yo recibo demostraciones de amor de personas. Y a lo largo de mi vida como ministro, he recibido amor de personas. Y a veces, hermano, me he dado cuenta que el amor es de alguna manera puede ser como fácil de darlo o de fingirlo, ¿verdad? Pero la confianza es lo que realmente apreciamos como personas. Cuando alguien confía, cuando alguien tiene confianza en uno, hermano. Mire, para mí no hay mejor halago que alguien me diga, yo confío en usted. Y yo sé que para usted eso es importante. Cuando alguien me ha dicho, mire, no confío en nadie más, en ustedes que yo deposito esta confianza. Y me confían algo, hermano. Una me halaga y la otra me compromete. Porque digo, yo tengo que cumplir y tengo que honrar esa confianza que están poniendo en mí. Entonces nosotros amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? Y el Señor se agrada de que usted le ame. Pero si usted no le tiene confianza, ese agrado no es completo. Él no se agrada de la incredulidad. ¿Amaba Dios al pueblo de Israel? Sí. Pero había una generación que era mala. ¿Por qué eran malos? ¿Porque eran idólatras? ¿Porque venían golpeados de Egipto? No, por eso no eran malos. También. Pero Dios no los consideraba malos por eso. ¿Sabe por qué Dios consideró a esa generación y dijo, ninguno de estos van a entrar en la tierra prometida? ¿Sabe por qué? Por incredulidad. Son malos porque son incrédulos, son malos porque han visto mis milagros, porque han visto mi provisión, porque los he protegido, porque donde ha habido frío les he dado calor y donde ha habido calor les he puesto una nube, los he cubierto, los he guardado, les he dado todo lo que han necesitado y todavía siguen dudando. Entonces, por esa razón no entrarán en la tierra prometida. ¿Qué honra a Dios? La fe, hermano. El creerle a Él es lo que realmente agrada el corazón de Dios. Jeremías capítulo 17, verso 7 y 8. Yo se lo leo. Dice, pero bendito el hombre que confía en mí, dijo el Señor, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta
no se da cuenta de cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Mire, temblará la tierra más de lo que está temblando ahora. Habrán muchas cosas que sucederán en este mundo, pero el que confía en el Señor no es como la ola que está adelante y a veces atrás, sino es como un árbol plantado junto a corrientes. Usted y yo tenemos que plantarnos junto a las corrientes de agua, que es la palabra del Señor, y donde necesitamos y donde da sed, ahí simplemente tomamos del agua que Él nos está dando, las promesas preciosas que están escritas en su palabra. Y entonces, ¿qué va a suceder, hermano? Que vamos a seguir dando fruto, vamos a seguir dando fruto que solamente Dios puede dar a través de nuestras vidas. Entonces, hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que poseer, pero también hay que permanecer en lo que ya hemos poseído. Dice la Biblia en el verso 44 del primer, en una de esas partes, dice: y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces poseyeron la tierra, pero habitaron en ella también. La implicación es que pase lo que pase, usted y yo debemos mantenernos fieles al Señor. La clave está en la permanencia. Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces el Señor dice: ya ustedes han sido limpios por la palabra, ahora lo que les queda es permanecer. Van a caminar y van a conquistar. Ustedes necesitan, dijo el Señor, lavarse los pies, solamente los pies, porque Pedro le dijo: lávame todo. No, ya ustedes están limpios. Solo necesitan lavarse los pies constantemente. Solo necesitan venir al agua constantemente. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, se trata de poseer y se trata de permanencia. Y voy a ir terminando con esto. ¿Qué beneficios hay cuando nosotros tenemos fe y tenemos perseverancia, hermano? Dos que vemos en esta historia del pueblo de Israel. Lo primero es reposo. Versículo 44. En la primera parte dice: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Cuando nosotros tenemos fe y poseemos las promesas, hermano, nosotros entramos en un reposo. Como les repito, las circunstancias de la vida. Fíjense, ¿quién aquí no tiene preocupaciones, hermano? Todos tenemos preocupaciones, todos estamos preocupados por algo personal, por algo que nosotros, qué sé yo, algo que nosotros estamos haciendo o algo. Cuando me refiero a preocupaciones, hablo de las normales, ¿no? A veces quizá vienen otro tipo de preocupaciones, pero el mundo todavía le quiere añadir más estrés a lo que nosotros estamos viviendo, y por eso se vino esta cuestión de la pandemia. Y milagrosamente se acabó acá y empezó otro asunto que ahora está trayendo todo este estrés sobre la gente, hermano. Hay gente, mire, no lo sabemos, nosotros no lo vemos, eso no lo ponen en las noticias, pero hay gente suicidándose, hay gente matándose por los niveles de estrés que están manejando. Ahora, ¿cuál es la promesa que Dios nos da cuando nosotros poseemos y le creemos al Señor y perseveramos y damos pasos? Bueno, Él nos dará descanso, Él nos dará reposo. Los enemigos que antes nos atacaban, la tristeza, la depresión, las tentaciones de algunos vicios, quizá, hermano, eso ya no nos atacará, nos dará reposo. Gracias, Señor, porque ya no necesito nada de eso. Gracias, Señor, porque la tristeza que antes tenía, la depresión que antes me atacaba, ahora es llena por el gozo tuyo, por el entendimiento que tengo de tus promesas y las cosas que tú tienes preparadas para mi vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces el Señor nos dará reposo, pero también nos da victoria
y ninguno, dice 44 en la parte B, dice, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dios promete darte a ti y darme a mí la victoria sobre nuestros enemigos. Los enemigos de nuestra alma son vencidos porque Él lo prometió y porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos libertad. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Jesús, porque Él es bueno. Los músicos pueden pasar. Póngase de pie, por favor.